Primera carta a los Corintios de Pablo, al capítulo 10. Esta mañana vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 10. La semana pasada tocamos hasta el verso 13 y hoy nos toca a partir del verso 14. Hermanos, recordemos que el apóstol Pablo en esta sección está tratando un tema que le habían preguntado y que él empieza a responder a partir del capítulo 8. La sección o el tema que está tratando Pablo se refiere acerca de la carne sacrificada a los ídolos y de cómo esta libertad que hoy tenemos en Cristo, el creyente debe utilizarla. Nosotros tenemos derechos, tenemos libertades en Cristo Jesús, pero esos derechos y esas libertades tienen que ser usadas en amor. Pablo está mostrando desde el primer momento de tratar este tema en el capítulo 8 que el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Y hermanos amados, ese amor no es el amor humano, es el amor ágape. Esta mañana vamos a tener nuestro ágape, ¿sí? Al mediodía. Y el ágape es el amor divino, el amor de Dios. Y Pablo entonces está mostrando, y queremos enfatizar esta mañana, que el camino que la iglesia debe tomar por encima de sus derechos y libertades es el mejor camino, es el camino más excelente, que es el camino del amor. Pablo está como preparando el terreno para llegar al capítulo 13, donde la carta llega a un nivel altísimo, que es el nivel más alto. En el capítulo 13 Pablo empieza a hablar ¿de qué? Del amor y de la preeminencia del amor. Y si ustedes me acompañan un ratito al último versículo del capítulo 12, Pablo les dice así a los corintios antes de hablar del capítulo 13. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Hermanos amados, el camino más excelente es el camino del amor. Y ese amor es el amor de Dios. En el capítulo 16, ya hacia el final, Pablo dice a todos los corintios: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Entonces, hermanos, la idea esta mañana de la palabra de Dios es que podamos elegir siempre, por encima de todos nuestros derechos y libertades, el amor de Dios. Vamos a leer al verso 14, capítulo 10. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, en esta primera parte que acabamos de leer, el apóstol Pablo está volviendo a tocar el tema de la idolatría. Recordemos que los creyentes que vivían en la ciudad de Corinto, vivían en una ciudad que a nivel moral y a nivel de idolatría era lo máximo. Tenía el primer lugar entre todos. Al punto, hermanos, que para definir la inmoralidad del pueblo o de la ciudad de Corinto, que era capital en una región grande,
se había acuñado el término de corintizar. Como diciendo, si alguien viene acá a querer traer la inmoralidad, el libertinaje, no vengas acá a corintizar. O sea que corintizar hablaba del aspecto de la inmoralidad, de la idolatría, del paganismo que había en esta ciudad. Y la iglesia del Señor estaba en esa ciudad, trayendo el testimonio de Cristo en esa ciudad. Entonces los creyentes, como vivían en ese contexto, preguntan al apóstol Pablo, pero ¿cómo debemos hacer nosotros ahora que somos creyentes? Porque en Corinto habían templos para varios dioses y se celebraban fiestas paganas, y en esas fiestas también en los templos se ponían mesas para comer y para beber. Entonces los corintios hoy preguntan a Pablo, pero ¿cómo tenemos que actuar nosotros? Y Pablo, hermano, desde el comienzo, el verso 14, ¿qué dice? Huid de la idolatría. Él había dicho de huir en los capítulos anteriores ¿de qué? De la fornicación. Y ahora dice huid de la idolatría. Esa carne que se ofrecía a los ídolos en Corinto, una parte era para los dioses, otra parte era para justamente comer los sacerdotes y la gente que estaba en los ámbitos del templo, y la otra parte restante se vendía a bajo precio en el mercado. Entonces los corintios estaban preguntando a Pablo, ¿qué debemos hacer? Y Pablo, hermanos, empieza a decir de manera muy clara que los corintios en ese contexto debían huir de la idolatría. No debían participar en absoluto de ese tipo de fiestas, de ese tipo de celebraciones paganas e inmorales. No debían comer ni beber en ese tipo de contexto, porque como vamos a ver más adelante, se hacían partícipes ¿de qué? De los demonios. En el verso 15 dice, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo llama la atención a la mente de los corintios para que puedan ellos mismos discernir. Hermanos, la iglesia del Señor está llamada a entender y a discernir y a utilizar por la obra del Espíritu Santo la mente para que podamos discernir. Y hermanos, esto que vamos a leer esta mañana, que tenía que ver con los corintios, es algo que nos puede suceder a nosotros hoy. Y por ende la iglesia debe entender cómo debe actuar. Y Pablo empieza hablando del ejemplo de la cena del Señor, para mostrarles una realidad que existía y que Pablo quería que se evite para los corintios. Dice en el verso 16 que cuando nosotros bendecimos la copa, tenemos comunión con la sangre de Cristo. Cuando nosotros partimos el pan, tenemos comunión con el cuerpo de Cristo. Pablo está diciendo esto. Hermanos, cuando nosotros bendecimos la copa que tiene el vino, y cuando nosotros partimos el pan, celebramos la Santa Cena, aunque estos elementos en sí mismos no signifiquen que son dioses o que son divinos, estos elementos que son la copa y el pan representan una realidad espiritual detrás de aquello que estamos haciendo. Nosotros no creemos en la doctrina de la transustanciación, como enseña la Iglesia Católica, donde dicen que el vino se convierte, cambia su sustancia literalmente en la sangre de Cristo, y que ese pan en realidad se vuelve literalmente el cuerpo de Cristo. No creemos eso. Pero aunque creemos que ese pan permanece pan y esa copa o el vino permanece vino, detrás de esa participación hay una realidad que es que estamos expresando nuestra unión con la misma sangre de Cristo y con el mismo cuerpo de Cristo. Es una realidad muy importante y la palabra es koinonía. Todas las veces que partimos el pan, todas las veces que bendecimos la copa, nosotros estamos teniendo comunión, estamos expresando una unión con Cristo, con su sangre y con su cuerpo. Es algo importante, no es cualquier cosa. Por eso los que se acercan a la cena del Señor de forma ligera, sin discernir, sin diferenciar, sin atender, muchas veces en vez de comer y beber para bendición, comen y beben ¿para qué? Para juicio. Porque detrás de estos símbolos hay una realidad espiritual. Y Pablo está diciendo esto para llamar la atención a los corintios
de lo que vamos a ver más adelante. Hermanos, quiero hacer un paréntesis. Tener coinonía o tener comunión no necesariamente significa estar simplemente juntos. Nosotros podemos estar juntos físicamente sin tener comunión. Nosotros podemos congregarnos en un mismo lugar y aún así no tener comunión. Porque la comunión tiene que ver con nuestra condición en la cual estamos delante de Dios. En primer lugar, comunión es que nosotros tenemos en común los que hemos nacido de nuevo. ¿Qué es lo que tenemos en común? Un mismo espíritu. Y ese mismo espíritu es el que nos hace uno. Y cuando nos reunimos y participamos de ese mismo espíritu, tenemos comunión. Y cuando andamos en luz, como dice Juan, vamos allá a primera de Juan. Porque a veces pensamos que, bueno, yo me fui con mis hermanos de la iglesia al estadio y tuvimos comunión. No, eso no es tener comunión. Eso es salir juntos con los hermanos a comer, a hacer alguna actividad que no es pecado, pero no significa tener comunión. O a veces pensamos, bueno, estuvimos congregados, tuvimos comunión. Cuidado, no toda congregación, no toda reunión significa o implica que hay comunión. Miren qué es lo que necesitamos, amados hermanos, para realmente tener comunión entre nosotros. Dice ahí en el capítulo 1 de Primera de Juan, verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea que si andamos en luz, como Él está en la luz, entonces sí tenemos comunión. Porque el pecado, hermanos, en la iglesia y entre los hermanos, rompe primeramente nuestra comunión con Dios e interrumpe también nuestra comunión con los hermanos. Por eso es tan importante que cuando nos reunamos podamos invocar el nombre del Señor, podamos pedir perdón por nuestros pecados, leer las Escrituras para recordar que tenemos un sumo sacerdote que trabaja en favor nuestro y estar limpios. Y andar en luz para que sea una realidad el hecho de que cuando nos reunimos también tengamos ¿qué? Comunión, coinonía, una realidad espiritual entre nosotros. Amén. Volvamos al capítulo 10. Pablo entonces continúa con el ejemplo al verso 16 y ahora en el verso 17 dice así. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Qué maravilla, ¿no? Un solo pan que se parte en diferentes partes. ¿Y eso qué representa? Representa el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así también nosotros, siendo miembros, individualmente hablando, somos parte de una realidad, de una unidad que es la iglesia por el Espíritu del Señor. Esa es la iglesia, somos uno. ¿Qué cantábamos recién? Somos uno, somos hermanos. ¿Por medio de qué? De ese Espíritu de Dios que nos bautizó en un mismo cuerpo. Aleluya, qué maravilla, ¿verdad? Miren lo que Pablo está haciendo con los corintios. Está mostrando que detrás de la celebración hay una realidad espiritual de la celebración de la cena del Señor. Y ahora va al ejemplo del Antiguo Testamento. En el 18 dice, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? También en el Antiguo Testamento, cuando tenían que ofrecer un sacrificio de ofrenda de paz o de reconciliación, también los que ofrecían ese sacrificio comían parte de esa carne del animal que era ofrecido. Y Pablo está diciendo, ellos participan del altar, o sea, se hacen uno en esa celebración santa. O sea, hermanos, ¿qué está queriendo decir Pablo? No podemos participar de celebraciones paganas,
de idolatría y pensar que no somos partícipes con aquello que está sucediendo ahí. Eso es lo que quiere decir Pablo. Por eso hay que discernir, hay que elegir a dónde vamos, con quién vamos y qué hacemos. No seamos ligeros. O si no, sin darnos cuenta, capaz vamos a estar celebrando la cena del Señor y también estando en la mesa con los demonios. Por eso dice ahí en el verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Hermanos, Pablo no está diciendo que un pedazo de madera que le hacen ojos es algo, que un pedazo de mármol que le hacen orejas o pies o brazos sea algo. Pablo está recordando a los corintios simplemente el hecho de que hay una realidad detrás de aquello que no es nada. Un ídolo no es nada, una imagen no es nada. Pablo ya lo dijo en el capítulo 8, al verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Hermanos, tienen ojos pero no ven, orejas pero no oyen, manos pero no trabajan, pies pero no se van a ningún lado. El ídolo en sí mismo no es nada, solamente hay un Dios. Pablo entonces no está queriendo decir que el ídolo es algo, pero miren lo que está queriendo decir. Verso 20, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Qué está queriendo decir Pablo? Que detrás de una celebración idolátrica, que detrás de una celebración pagana, que detrás de este tipo de actividad, ¿quiénes están? Y esos sí que son reales. Los mismos demonios, confundiendo y encegueciendo a las personas, haciéndoles creer que esos ídolos son algo. Quiere decir que hay una realidad espiritual, hay un mundo espiritual detrás de la idolatría y los creyentes no debemos participar, debemos huir de este tipo de celebraciones. Si el patrón te invita en tu trabajo a una celebración y dice, mira, mi querido empleado, te invito, te doy esta invitación, pero quiero que sepas que en esa cena vamos a hacer una iniciación de algunos en la masonería. Bueno, es el patrón. ¿Qué voy a hacer? ¿Está bien? ¿Qué pasa? A mí no me va a afectar, porque para mí eso no existe. ¿Vamos a participar? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Huyan. Los corintios, amados hermanos, al tener que tomar esta decisión, prácticamente se les cerraba muchas de las actividades seculares y sociales que tenían en la ciudad. Y Pablo dice, no importa, porque hay que huir de la idolatría, porque detrás de esas celebraciones paganas hay demonios. Se polemizó bastante sobre los premios Grammy hace poco, porque en esa premiación se hizo yo creo un ritual satánico literalmente, de un cantante famoso que hizo una celebración, podríamos decir, con simbología satánica y diabólica, y toda la gente participando ahí, y entre aquellos que estaban, había un grupo cristiano que fue premiado y que pasaron adelante y se quitaban fotos y se abrazaban. Y muchos decían, muchos hermanos en las redes dijeron, ¿será que se equivocaron o será que hicieron bien? ¿Está bien o no? Ahora yo digo, hasta eso nos tenemos que preguntar, como si fuese que es posible que yo como cristiano tenga que participar en ese tipo de situaciones donde el mismo Satanás está siendo celebrado y adorado. Huid de la idolatría. No debemos, hermanos, ser ligeros y pensar que no vamos a ser afectados en ese tipo de ambiente. Porque de otra manera, el domingo a la mañana, como dice Pablo en el versículo siguiente, vamos a celebrar la cena del Señor, pero el sábado a la noche o el domingo a la noche celebramos la cena ¿con quién? Con los demonios. Por ende, hermanos, ojo, atención, no seamos ligeros. Nosotros somos un pueblo santo
y debemos escapar y huir de todo tipo de idolatría. Y acá en Paraguay hay mucha idolatría. Y no solamente idolatría, sino también cultos satánicos. Cada vez más. No seamos ligeros. A veces participamos de esas cosas y no solamente participamos, nos quitamos fotos y subimos a las redes, felices, mostrando que estamos ahí. Huid de la idolatría. Dice el verso 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y vuelve a repetir Pablo, ¿vamos a provocar al Señor? ¿Se acuerdan lo que veíamos la semana pasada? Cómo el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento había tentado al Señor. Por ende, joven, jovencita, adulto, papá, mamá, pone atención a lo que participan tus hijos. ¿Dónde están? ¿A dónde van? ¿Qué hacen? ¿Con quién están? ¿Qué están celebrando? Porque sin darte cuenta podrías estar entregándolos a una participación demoníaca. ¿Se entiende, hermanos? Esta es la primera situación de la cual vamos a tratar esta mañana y Pablo trata con los corintios. Dice el verso 23 y 24, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Claro, hermanos, que cuando acá Pablo está diciendo todo me es lícito, es evidente que no está diciendo todo pecado me es lícito. Es evidente. Todo lo que la palabra de Dios no me prohíbe y que me permite, claro que es lícito. Pero no necesariamente porque sea lícito es conveniente, porque no edifica. La pregunta que nosotros, hermanos, debemos responder no es como yo preguntaba cuando era un poquito más joven en la iglesia. ¿Es pecado bailar? ¿Está bien fumar? ¿Está bien tomar cerveza o está mal? ¿Se puede hacer esto o no se puede hacer esto? Esa no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta a la cual debemos responder? Esto que capaz me es lícito, porque bailar es pecado. Mínimo 2 o 3 veces por semana yo bailo. Y después de bailar no me arrepiento delante de Dios. Bailo con Micaela. Y los bailes que hacemos con Mica, ya está Carol, ella sabe. Papá, vamos a bailar con esta música. Y bailamos juntos para el Señor. Ahora, ayer a la noche, yo no me fui a una discoteca a bailar. Porque ese lugar es un lugar oscuro donde hay demonios y espíritus malignos. Y donde hay perversión y libertinaje. Por ende, no debemos preguntarnos, ¿esto se puede o no se puede? ¿Está bien o está mal? Debemos preguntarnos, ¿esto que voy a hacer, esta situación en la cual voy a participar, edifica? ¿Me va a ser de ayuda? Porque si no edifica, no conviene y no hay que hacerlo. Por amor al Señor y por amor a los hermanos. Mamá, quiero hacerme un tatuaje para la gloria de Dios. ¿Y qué te vas a poner, mi hija? Me voy a poner Filipenses 4:13 acá. ¡Tra! ¿Entienden? ¿Entienden lo que digo, verdad? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por ende, hermanos, si esto que vamos a hacer no edifica al Señor, no edifica mi vida, perdón, porque el Señor no necesita ser edificado, nosotros sí, no trae gloria a Dios y no conviene, no deberíamos hacerlo, por amor a Dios y aún por amor a nuestros hermanos. Algunos hermanos saben que cuando yo como, tomo un poco de vino. ¿Eso es pecado? ¿Es lícito? Hoy vamos a tener el ágape. ¿Es lícito? Pero, ¿será que conviene si hay algún hermano o hermana que piensa que eso no está bien?
Si no edifica, no conviene. Y por amor a ese hermano, dice Pablo, si es necesario, no voy a comer, ni no voy a tomar vino, ni comer carne, nunca jamás, si eso es causa de tropezar, hacer tropezar a mi hermano. Hermanos, esto es algo muy lindo de decirlo, pero hacerlo es algo diferente. Porque nosotros lo que queremos es, es mi derecho, que se vea él, que aprenda. Él no entiende nada. Ya va a entender, Señor, revélale. Y mientras tanto, metemos a nuestros derechos y libertades y ofendemos al Señor y a nuestros hermanitos. Por eso Pablo dice, nadie, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ustedes saben que el mundo utiliza un pasaje de la Biblia, pero lo cambia, que está en Mateo capítulo 7. Y dice, el mundo dice, no le hagas al otro lo que no querés que te hagan a ti. ¿Verdad que se dice así? Y dicen que está en la Biblia, pero eso no está en la Biblia. Es mentira. El Señor no enseña eso. El Señor enseña, todo lo que queréis que los demás hagan a ustedes, eso hagan ustedes con ellos. No es, no me molestes y yo no te voy a molestar. Hacé tu vida, no te metas conmigo y yo voy a hacer mi vida y vos no te metas conmigo. No se trata de eso, se trata de buscar activamente el bien del otro. Como hijos de Dios debemos buscar el bien del otro. Debemos buscar que el hermano sea edificado, que el hermano sea ayudado. Y si en la búsqueda del bien del otro nosotros encontramos que hay ciertas cosas que yo puedo hacer y que me son lícitas, pero que no ayudan a mi hermano, yo tengo que por amor a él abstenerme y no hacer aquello que me es lícito. ¿Se entiende, hermanos? Si el versículo 24 lo aplicamos al matrimonio, por ejemplo. Todos los maridos busquen el bien de sus esposas y no el suyo propio. ¡Qué maravilla! Todas las esposas busquen el bien de sus maridos y no el de ellas mismas. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Si esto lo vivimos en el matrimonio, si vivimos con los hijos, si vivimos entre los hermanos, hermano, vamos a estar en el cielo. Vamos a vivir una vida que agrada al Señor, porque vivimos como Él nos enseñó y nos mostró, no buscando nuestro propio provecho, sino el del otro. Vamos a una segunda situación que podía generarse en la vida de los corintios, verso 25. Dice así: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Hermanos, huid de la idolatría, no participen. Ya sabemos que ahí hay participación con demonios. Pero ahora él dice, pero si van a la carnicería, no pregunten nada por motivo de conciencia. No pregunten si ese pollo el día anterior se sacrificó al dios Zeus. Comprá y comé. No te complique la vida, porque no te va a hacer nada. ¿Por qué no te va a hacer nada? Porque de Dios es la tierra y su plenitud. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en Marcos capítulo 7? ¿Qué dijo el Señor en Marcos capítulo 7? Estaba enseñando que no es lo que entra de afuera que contamina al hombre, sino lo que sale de adentro es lo que contamina al hombre. Y él decía, porque es del corazón que salen, ¿qué? Fornicaciones, homicidios, mentiras, ¿contamina al hombre? Y dice ahí Marcos capítulo 7, no recuerdo el verso. Diciendo esto, declaraba limpios todos los alimentos. Y Pablo en primera de Timoteo capítulo 4 dice que Dios creó todas las cosas para que nosotros los creyentes por medio de la acción de gracia y la oración pudiésemos participar. Y que hay doctrinas de demonios que en los últimos tiempos que van a prohibir que se coman ciertos alimentos. Por ende, amados hermanos, tengamos el conocimiento de que todo lo que podemos comer es del Señor, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Por ende, no preguntemos. Si yo paso, por ejemplo, en una fiesta patronal de San Juan y en la esquina veo que se vende chipa, ¿verdad que se hace la chipa? Y paro y compro una chipa. ¿Tengo que preguntar por motivo de conciencia?
Ahora, participar ahí de esa fiesta idolátrica, Pablo dice huid. ¿Sí? ¿Se entiende? No preguntes, comprá, comé, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Eso dice la Escritura. Ahora, hermanos, tercera situación. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Tercera situación. Te invitan a comer un incrédulo, un amigo no creyente, un pariente. ¿Querés ir a comer con él? Anda, no es pecado. Al contrario, ojalá nos invitasen más seguido a comer en la casa de nuestros parientes y amigos. Al contrario, yo oro para que me inviten. ¿Qué mejor contexto y situación de comer en la casa de una persona no creyente y en medio de la comida hablarle de Cristo, presentarle el Evangelio, ganar confianza para que esta persona pueda conocer al Señor? Hermanos, de otra manera, ¿cómo vamos a hacer luz y sal? El hermano Sugel decía, hagan una prueba. El tema de la sal. Vayan a su casa, pongan un aguacate y al lado pongan un salero. Y no le echen la sal al aguacate y coman el aguacate. ¿Cuál va a ser el sabor del aguacate? Un poco insípido, ¿verdad? ¿A cuánto le gusta el aguacate? Nosotros en mi casa comemos el aguacate, ¿sí? Pero le echamos un poquito de sal. La sal funciona cuando ¿qué? Cuando se le aplica la sal a lo que vamos a comer. Y así también nosotros somos la sal de este mundo. Nosotros debemos orar para tener contacto con personas que no son creyentes y hablarles de Cristo, mostrarles el camino de salvación, ganarnos su confianza. Así que si alguien te invita a comer que no es creyente, anda. Ahora, vamos, siempre hay que aclarar, ¿verdad? No es que vamos a ir a un asado escuchando música mundana con cerveza. Me invitaron. Y acá la palabra dice que me invitaron, entonces voy a ir y voy a yo también comer y tomar y escuchar y reírme de la vulgaridad. No se trata de eso. Hermanos, por favor, el Señor Jesús estaba con los pecadores, comía y bebía con los pecadores, entraba en casa de gente que era pecadora, ¿sí o no? Pero para pecar con ellos, no, ni para probar su estilo de vida, sino para amarlos y ganarlos para el reino de los cielos. Esa debe ser nuestra actitud. Amén, hermanos. Ahora, dice Pablo, ¿qué sucede si te invitan y esta persona te invita y te pone un plato de comida? Come, tranquilo. Pero si alguien que está ahí, capaz un pariente de esa persona que es creyente probablemente, o vos te vas con algún creyente a esa invitación y ese creyente que es débil en la fe, que no tiene aún el conocimiento, te dice, Tomás, mira que esa carne que está por comer ayer se hizo un rito, se le dedicó a la Virgen. Y está ahí el platito, tengo hambre. ¿Y cómo era esa canción que decía, se me hace agua la boca? Y el hermano me dice eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya me sirvieron, voy a comer, ¿qué vamos a hacer? Después discutimos ese tema, no te preocupes, pero mientras tanto comemos. No como. ¿Por amor a quién? Al hermano o a la hermana que me dijo eso. Es preferible ser descortés con la persona que me está invitando una comida y decirle que no, que comer y ofender al hermano. Hermanos, si vamos a una comida con hermanos y hay hermanos entre nosotros que son débiles,
y les afecta que nosotros podamos comer carne de chancho, por ejemplo, y te sirven una costillita de cerdo y vos ya estás ahí imaginando cuando está en tu boca y el hermano te mira y te dice, no, ese me parece que... ¿Qué tenemos que hacer? Por amor al hermano. Y la persona que nos invitó, al ver ese amor que yo tengo para con el hermano, va a quedar impactado de cómo se aman. O sea que vos no vas a comer esta costilla de cerdo por amor a este que piensa que es pecado. Sí, no lo voy a comer por amor a él. Y eso es lo que va a hacer que los demás reconozcan que somos los discípulos de Cristo. Si nos amamos de tal manera que el mundo quede impactado. Hermanos, cuando el mundo ve a la iglesia que se ama, que se ayuda, que renuncian a sus derechos por amor, el mundo va a creer que somos los discípulos del Señor. Por eso debemos amar. Debemos amar a nuestros hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuál era el mandamiento nuevo que el Señor dio a los discípulos en Juan 13? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el amor, ese es el camino más excelente. Amén. Vamos a concluir esta mañana con los 3 versículos. 31 dice así: si pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis, atención a este verso, tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, ¿cuál es la conclusión? Sea que comamos, sea que bebamos, sea que hagamos cualquier otra cosa, tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Y en este contexto, hacer todo para la gloria de Dios significa hacerlo con el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones para que los demás vean a través de nuestro comportamiento el amor de Dios. Sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, debemos hacerlo para mostrar al mundo entero el amor de Dios que fue manifestado en la persona de Cristo. Y así hacía Pablo. Pablo se comportaba de tal manera que agradaba a todos para el beneficio de ellos. ¿Para qué? ¿Cuál era el beneficio? Que sean salvos. Y cuando él dice no tenemos que ser tropiezo ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia, llama la atención que fuera de estas categorías y clases de personas no hay nadie más. O sea que están incluidos todo el mundo. El creyente debe amar a la iglesia, debe amar al mundo perdido, debe amar a los judíos que aún no han creído en el Señor. Y no ser tropiezo para ninguno de ellos. Y buscar el provecho de ellos. Si un judío me invita a su casa y yo sé, o yo le invito a mi casa y yo sé que él no come carne de chancho, no le voy a poner un chorizo para que coma. Porque ¿cuál es mi objetivo? Que ese judío entienda que ese Jesús que vino hace 2000 años es el Mesías prometido. Y si yo le pongo un pedazo de carne que él no puede comer, ¿voy a qué? Hacer que él tropiece y no estoy buscando su provecho. Pablo se pone como ejemplo. Él decía, yo en todas las cosas agrado a todos. Atención, hermanos, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. O sea, Pablo buscaba agradar a todos, pero no como hacemos a veces nosotros. A veces nosotros hacemos, sí, voy a agradar a este porque tiene... porque el día de mañana me puede servir. Le voy a tratar bien a esta persona que tiene autoridad. Este es un policía. A este le voy a saludar, voy a tratarle bien, le voy a cortar el pasto todos los días. Porque el día de mañana puede ser que yo necesite de él. No está diciendo eso Pablo. Nosotros agradamos y debemos buscar agradar a los demás para el provecho de ellos. Y el mejor provecho de ellos es que sean salvos. Por ende debemos ser conocidos en el barrio, en el trabajo, en la iglesia,
como personas amables, corteses, educadas. Hace poco tiempo una vecina nos escribió y nos dijo, ¿por qué no bajan un poco el volumen? Demasiado fuerte hacen el volumen y molesta. Tenemos que ir a trabajar todos al día siguiente. Y nosotros teníamos una opción, o bajar el volumen o subir el volumen. ¿Qué hay que hacer? Agradamos a nuestros vecinos para ganarnos a nuestros vecinos. No para que no me denuncie. Mejor no me vamos a bajar para que no me denuncie y después yo no tenga problemas. No, porque ese es mi beneficio. Agrado a ella, le busco la vuelta y no dejo de predicar el evangelio, pero trato de bajar un poco el volumen para no molestar a mis vecinos. Ahora, cuando hay cachaca, vallenato, ese no molesta. Ese no molesta. Pero si ella manifiesta eso, ¿qué hacemos? Bajamos el volumen para agradarlos, para el beneficio de ellos. Y cuando al día siguiente nos vemos, les saludamos, buen día, Dios te bendiga. ¿Verdad que tenemos que hacer así? Para ganarlos, porque son almas que se están yendo al infierno. Y debemos amar y tener un corazón como el corazón de Cristo que tuvo por nosotros. Porque el ejemplo de Pablo es el ejemplo de Cristo. Por eso él termina diciendo en el verso 1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Claro que Pablo puede decir, sed imitadores de mí, porque él era imitador ¿de quién? De Cristo. Cristo es nuestro modelo. El Señor es nuestro modelo a seguir. Y Pablo, al seguir ese ejemplo, él podía decir a la iglesia en Corinto, condúzcanse como yo me conduzco, porque yo me conduzco como ¿quién? Como nuestro líder, como nuestro Señor que nos amó. Hermano, a mí me impresiona la prudencia y la bondad que tenía el Señor. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos un ratito, Mateo 17. Miren lo que pasa acá. Mateo capítulo 17. Y con esto vamos terminando esta mañana. Mateo capítulo 17, dice así la palabra, a partir del verso 24. Miren lo que sucede aquí. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Estas 2 dracmas era el impuesto que todo judío mayor de 20 años tenía que pagar una vez al año para el mantenimiento del templo. Y cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro y le dijeron a Pedro, Pedro, ¿tu maestro paga el impuesto para el templo? ¿Y qué dijo Pedro? Verso 25. Y él dijo, sí, sin pensar, ¿viste cómo es Pedro? Sí. Pero al entrar él en casa, Jesús le habló primero, no Pedro, diciendo, yo me imagino Jesús que entró a la casa, escucha que a Pedro le preguntan eso, escucha la respuesta de Pedro y dice Jesús, bueno, ya le voy a explicar. Y viene Pedro y dice, Pedro, vení. Y miren lo que le dice. ¿Qué te parece? Al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Y Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Jesús le llama a Pedro y le dice, Pedro, te hago una consulta. ¿Los reyes que dominan la tierra le hacen pagar impuestos y tributos a sus propios hijos? No, le dice Pedro, nada que ver, Señor. O sea que los hijos están exentos. Sí, Señor. ¿Qué le estaba queriendo decir el Señor a Pedro? A mí me van a cobrar impuestos, que soy el hijo del Dios verdadero, que esa casa es la casa de mi Padre. A mí me van a cobrar impuestos. A mí que soy el Rey. A mí que soy el Señor de señores. A mí que soy el que creó todas las cosas. A mí me van a venir a cobrar, le estaba diciendo. Estaba haciendo entender, yo soy el Hijo de Dios. Yo soy el Rey. Y también otros interpretan, Él es el Rey y los discípulos eran sus hijos. O sea que también Pedro estaba exento en un sentido
espiritual, podemos decir. O sea, antes de decirle a Pedro lo que le va a decir, le aclaró el Señor quién era el Señor. ¿Se entiende? Y ahora en el verso 26 le dice, Pedro, 27 le dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar, echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Andate a, ¿cómo es hoy el cajero? Anda al cajero, este era el cajero del Señor. Anda al mar, pesca, abrí la boca del pez y vas a encontrar una moneda con el valor del impuesto del año para vos y para mí. O sea, el Señor pagó por él también. Yo te voy a pagar este año el impuesto, Pedro. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para que no se ofendieran los que vinieron a cobrar el impuesto. Imagínense, hermanos, la atención que tenía el Señor. ¿Cuál era el objetivo del Señor? ¿Que no se ofendan para que después no se enojen con Él? ¿Cuál era el objetivo del Señor al que ellos no se ofendieran? Que vieran que el Señor estaba sujeto a la ley, que el Señor había venido para amar al mundo y no para juzgar a este mundo, y para que pudiesen ser, ¿qué? Salvos. El Señor quería que se salven. Él no oró por aquellos que lo estaban matando. Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Ese es el amor que Dios manifestó hacia nosotros. Y es el amor que hoy nosotros tenemos en nuestros corazones. Y es el amor que Dios quiere que rija todas nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Si aprendemos a vivir y andar en el amor de Cristo, hermanos amados, vamos a agradar a Dios. Y hermanos, ¿saben qué? Vamos a ser muy eficaces en ganar almas. Un creyente debe ser sabio para ganar almas. Hermanos, no desaprovechen cuando se van al mercado, cuando se van a hacer un curso de capacitación, cuando les invitan a comer. Hermanos, son oportunidades para que ustedes muestren el amor de Cristo y oren y ganen almas, porque esas almas tienen un precio enorme y ese precio es la sangre del Señor Jesucristo, que quiere que todos se salven. E hizo lo posible y lo suficiente para poder dar esa salvación a todos los que creen en Él. Por eso yo esta mañana quiero aprovechar para hacer una invitación a aquellas personas que entre nosotros capaz han venido y todavía no han decidido recibir a Cristo. No te puedes ir a tu casa sin considerar que Dios te ama. Y que Dios dio su vida por vos. Y quiere que te arrepientas y creas en Él para ser salvo. Porque Él vino para salvar, para buscar aquello que estaba perdido. Y entre esos estás vos y estoy yo. Y si venimos al Señor con arrepentimiento y fe, el Señor nos va a dar vida y nos va a dar vida en abundancia.